¿Estás listo para un cambio? Zona JAR, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. ¿Dónde estás cuando me haces falta? Estás escuchando tu Santa Mónica Radio. Acompañamos tu vida. Estamos en la Zona JAR, la zona de los jóvenes agustinos recoletos en Chota, Perú. Gracias por estar con nosotros. Y esta zona es donde los chicos van aprendiendo, profundizando, van también poco a poco creciendo en su fe. Y conmigo, como todas las tardes, en el estudio de Santa Mónica Radio están los chicos de la JAR. Bienvenidos, chicos, que Dios los siga bendiciendo. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, y conmigo están Dayana Fernández y Caterine. Muy bien, Caterine y Dayana, gracias por estar con nosotros en esta tarde lluviosa, pero también llena de bendiciones. Hoy 17 de marzo de 2026, la Iglesia de la Prelatura de Chota ha sido nombrado, han sido ordenados 2 nuevos presbíteros, a quienes desde aquí, desde Santa Mónica Radio en la Zona JAR, felicitamos a el ahora Padre Ananías y al Padre Inverly. Gracias por su entrega, gracias por su sí definitivo al servicio ministerial de la Santa Madre Iglesia. Y como siempre en la Zona JAR tenemos un tema que vamos a profundizar y tenemos nuestro libretico, así que no se preocupen, vamos a ir poco a poco indagando en estos temas. El tema del día de hoy, la segunda parte de qué es eso de el Evangelio del Reino de Dios. En este programa presenta una reflexión sobre el llamado de Jesús y el sentido del sentimiento cristiano, a partir del Evangelio de Marcos principalmente. Asimismo, se profundizará en el significado del sermón del monte o el sermón de la montaña del Evangelio según San Mateo, donde Jesús es presentado como ese nuevo Moisés que enseña con autoridad una nueva ley basada en el amor y la cercanía de Dios. En contraste, Lucas sitúa este mensaje en la llanura, en un espacio abierto, resaltando su carácter universal accesible para todos. Finalmente, el programa presenta las bienaventuranzas como una síntesis renovada de la enseñanza bíblica, proponiéndolas como un camino de vida que transforma la manera de entender el mundo y la relación. Todo esto lo vamos a profundizar en el día de hoy, aquí en su Zona JAR. Vamos con la primera pregunta. Vamos a hablar de esto, de el llamado. Primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál es el esquema, una estructura, que nos presenta el Evangelio de Marcos sobre el llamado de los primeros seguidores, de estos primeros discípulos? ¿Cómo sería este esquema que nos presenta Marcos? Bueno, el esquema sería de la siguiente manera. Jesús pasa, Él tiene la iniciativa, Él es el quien nos elige primero, no nosotros. Es decir, ve a cada uno en su circunstancia. 2. El llamado. Se parece a la llamada de Elías a Eliseo, pues éste dejó todo y lo sigue. Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan hacen lo mismo, siguen a Jesús dejando todo. Muy bien, entonces, primero lo que podemos contemplar es este Jesús que va pasando constantemente. Es decir, que Jesús tiene una iniciativa, Él es el que primerea, el que da los primeros pasos, por decirlo de una manera mucho más contundente. Él es quien elige primero
Ahora, también lo que hace es que él tiene un llamado. Así como a Simón, que luego le cambió el nombre a Pedro, a Andrés, su hermano, Santiago y a Juan hace lo mismo. Recordemos que estos eran 4 tíos, 4 hombres, que eran pescadores por allá en Cafarnaúm. Bien, y lo que hace es que les dice: dejen de ser pescadores, vénganse conmigo y los haré pescadores de hombres, ¿no? Los evangelios tienen distintas maneras de observar este mismo episodio. Un poco violento es lo que ocurre con Elías y con Eliseo, porque Elías le dice: tú ven para acá. Él no le dice: mira, vamos a ver si te parece, si no te parece. No, Elías de una vez toma a Eliseo, mucho más joven. Eliseo termina siendo este discípulo. Entonces, primero, el esquema es: primero Jesús pasa y luego es un llamado. Es así de sencillo. Vamos a profundizar un poquitico más en esto. ¿De qué se trata el seguimiento a Jesús? Bueno, se trata de hacer caminos detrás de Jesús, a donde Jesús nos conduzca, y además dejarlo todo. Pues no hay vocación si no se deja nada. Asimismo, no es posible realizar la misión solos, sino en comunión con nuestros hermanos. Algunas preguntas que nos podemos hacer pueden ser las siguientes: ¿quién me ha llamado? ¿Con quién tengo que caminar y hacer lo que tengo que hacer? Es decir, que lo que nosotros tenemos que contemplar es no tanto la llamada que Jesús me hace, sino, primero que nada, me siento llamado, me reconozco llamado, y por supuesto es si reconozco también el por qué Jesús me llama. Algunas veces pensamos: bueno, pero es que yo no tendría ningún sentido de que me estuviesen llamando, ¿vale? Porque la llamada no es como una llamada de teléfono, no es como una llamada de WhatsApp, no es como una llamada de que tu mamá te está pegando unos gritos para que vengas a comer. No. La llamada es una llamada mucho más, digamos, del corazón, mucha más de llamado a hacer el bien, mucho más de una bondad, ¿no? Por eso es que hay que primero sensibilizarse ante esa realidad. Bien, es que, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que dejarnos poco a poco ir siendo atravesados por el Señor. Bien, eso es muy agustiniano, el hecho de que Jesús atravesó el corazón de San Agustín. Recordemos que nuestro corazón, ¿no? Muchos será así, ¿no? Con las 2 manos en el corazón. Bueno, pero el corazón de San Agustín es así, pero está flechado. ¡Pah! Pero no está flechado que se rompe, sino está flechado del amor. Es decir, que San Agustín se dejó interpelar, seducir por Jesús de Nazaret. En la tarde de hoy estamos contemplando qué es esto del reino de Dios, pero más que nada centrado a la llamada. Es decir, primero estamos hablando de que Jesús pasa por nuestras vidas. Vimos el ejemplo de Elías y Eliseo, vimos el ejemplo de los discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, que hay un llamado. Primero que nada, el reino de los cielos empieza con una iniciativa de Jesús de Nazaret, de llamarnos a nosotros. Ahora bien, el Sermón de la Montaña es un texto muy importante. El Sermón de la Montaña es literalmente eso. Jesús subió a la montaña y se puso a echar un sermón. Mateo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Son 3 capítulos en los cuales Mateo pone a Jesús de Nazaret a dar un sermón larguísimo. Bien, pero Lucas, el Evangelio según San Lucas, lo pone en una llanura este mismo sermón. Vamos a contemplar el primero, el Sermón de la Montaña, la narración de Mateo. Pues Mateo, presenta a Jesús como este nuevo Moisés, el que le gana a Moisés por goleada, dando así un cumplimiento a la promesa del libro del Deuteronomio sobre aquel profeta que iba a venir a superar estas expectativas. Dice así el texto: al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Primera pregunta que nos podríamos hacer sobre esto: ¿qué mensaje quiere dar Mateo con esta introducción? Bueno, el mensaje que nos quiere dar es que al sentarse, Jesús representa un gesto
propio de autoridad del maestro. Se sienta en la cadreta del monte, el nuevo Sinaí, y más adelante hablará de los rabinos que se sientan en la cátedra de Cátedra, Moisés, muy bien. y a los cuales cuestiona por la hipocresía de mandar a otros a cumplir leyes, pero más no son capaces de cumplirlas. Por eso insta a que los escuchen y acojan las enseñanzas, pero que no hagan los que ellos hacen. Es decir, yo iba a decir San Agustín, mira usted. Lo que hace Jesús, aquí voy a hacer un pequeño chiste, ¿no? Algunas veces nosotros los agustinos, citando tantas veces a San Agustín, porque dijo muchas cosas, algunas veces nosotros agarramos y decimos, bueno, citando el Evangelio según San Agustín, y hacemos lo que nos dé la gana con San Agustín, ¿no? Porque algunas veces citamos tanto a San Agustín que le damos más importancia a San Agustín que a Jesús. Pues bien, vamos a concentrarnos en esta introducción. Bien, ustedes saben lo que es una cátedra. Obvio. O quizás. A ver, Catherine, ¿qué crees tú que es una cátedra? No. Si alguien te dice, tal profesor está dictando cátedra, estoy haciendo una expresión muy de mi país, por cierto, está dictando cátedra, ¿tú qué crees que es? Clases. Tiene que ver con eso, exactamente eso. Clases. Cátedra. De hecho, la iglesia que está en la plaza, ¿qué es? Catedral. Es una catedral. Muy bien. Amana Parroquia es una catedral. ¿Y por qué se llama catedral? Porque se dicta cátedra. ¿Quién dicta cátedra? El obispo. De hecho, la sede, la silla donde está, donde se sienta el obispo, ¿no? Se llama cátedra, y es porque una de las funciones principales del obispo es enseñar, y por eso tiene cátedra. ¿Okay? Esto es muy antiguo, ¿okay? Porque hoy en día para dar cátedra tú vas a un salón y ya está, o un colegio, una universidad, etc. Pero antiguamente, desde los tiempos de San Agustín, está la cátedra de tal obispo, o la cátedra de tal maestro, de hecho, en muchas universidades hoy en día, lo verán en un futuro, cuando vayan a universidades, van a ver que algunos profesores tienen ese título. Él es catedrático de Derecho, él es catedrático de, no sé, de Ingeniería en Software, qué sé yo. O sea, una persona tiene como una especie de posición privilegiada, porque así se lo ha ganado, para enseñar eso. ¿Qué enseña el obispo en la cátedra? Cosas de Dios. Sí. La catequesis, por ejemplo. Hoy lo vimos. Hoy el obispo consagró presbíteros a dos hermanos, a el padre Inverly y el padre Ananías. Desde la cátedra, él dictó unas enseñanzas sobre lo que estaba aconteciendo ahí. Enseñanza. Por si se lo preguntan, aunque quizás no, las otras dos tareas del obispo es gobernar, bien, él gobierna, él enseña y él pastorea. Muy bien, ahora, esto es importante porque recordemos que ustedes saben quién es Moisés, ¿no? ¿Alguna vez la han escuchado ese nombre? Sí. No es el nombre de un perrito, ¿eh? No. Aunque, Pero Sí sí lo hemos hemos escuchado. Exacto, no. Moisés es uno de los personajes más grandiosos del Antiguo Testamento, incluso más nombrado que el mismo David. ¿Ok? Sí. Bien. O sea, así de heavy es la cosa. ¿Ok? Moisés es muy importante. De hecho, Moisés aparece en 5 de los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento. Bien, esos son los libros que, bueno, tienen relevancia con la ley. Aquí sale un nombre muy raro, que es el Deuteronomio. Sí. Por si se lo preguntan, el Deuteronomio significa segunda ley. ¿No podían decir segunda ley? Sí, pero era mucho mejor y más cool decir Deuteronomio. Porque no, es como decimos que, bueno, el libro de la segunda ley. Es como mejor decir como que el Deuteronomio. Y todo el mundo dice como que, wow, Fray Jorge sabe. Es como que más cool, ¿me entiendes? O sea, si nos ponemos... Sí. Exacto. A ver, inténtalo tú, Catherine. Deuteronomio. No puedo. Pero digamos que si lo podrías decir,
Sería genial, ¿verdad? Sí, Ahí está, se ¿ves? necesita práctica. Y está práctica. Bueno, como muchas cosas en la vida, hija, sí. Obvio. Eso es. Yo intenté jugar fútbol y practicando, lo que lo logré fue una lesión. Pero bueno, ahí está. Listo, plan de comandante, Así ¿no? se aprende. Ahí se aprende a que no, Jorge Luis no tiene que jugar fútbol, Sí. por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces, con esta introducción, Mateo quiere decir, Jesús es mucho más cool que Moisés. Sí, Ese es el resumen. ¿Bien? sí. ¿Y por qué? Porque está dictando cátedra. ¿Qué nos dice que está dictando cátedra? Subió, es decir, se puso en una altura, se sentó y se puso a hablar. Uno dice, bueno, pero cualquier loco puede hacer eso. Pero en esta época no cualquiera hace eso. No. ¿Me entiendes? Porque yo me puedo ir hoy a la plaza y sentarme ahí en la plaza y dictar cátedra. Sí, puedo hacerlo, pero no con esta autoridad. Y, claro, 2000 años después seguimos hablando de esto. Vamos a ver si yo salgo a la plaza, digo eso y mañana alguien se acuerda de mí. Lo único que es que voy a salir en la noticia como que el fraile que está loco se puso de no, la máxima que va a ser una noticia y más nada. No va a ser nada, ¿no? Es el peso de esto que está ocurriendo. Ahora, Jesús se sienta en el monte a dictar cátedra para meterle 4000 goles a Moisés. Ahora, siguiente pregunta. ¿En qué convierte el sermón del monte? Es decir, ¿qué hace Jesús con el sermón del monte? Bueno, el Sermón del Monte se convierte en la nueva Torah. Dios no habla por medio de un terremoto o llama ardiente, sino que se hace cercano en la persona de Jesús, un hombre. ¿Qué es un hombre? Pregunto yo. A mí me gustan muchas de preguntitas así como medio Chiquita. chiquitas. Pa. La Torá. ¿Algo se les ocurre que es eso? No. Bien, para que lo sepan, los libros del mundo judío, del Antiguo Testamento, del mundo judío, se dividen en 3 grandes clases. Torá, Nevim y Ketubim. ¿Ok? No se van a acordar de eso, no te preocupes. Pero Torá significa libro de la ley. Torá, Nevim, Ketubim. Se pueden acordar como hacía mi mamá alguna vez me decía querubín. Pero no es querubín, es Ketubim. Torá, Nevim, Ketubim. Ya saben hebreo, ¿eh? Torá, la ley. Nevim es los profetas. Ketubim, los demás libros. Los libros históricos. ¿Ok? Torá, ya saben hebreo, esos son los libros de la ley. Y los libros de la ley, ¿quién aparece? Moisés. Ahora, si aquí decimos que el Sermón del Monte lo que quiere es como superar por edición a la Torá, entonces es para como desplazarlo, ¿no? Es como, salió un libro que fue un exitazo, duró siendo un exitazo 800 años, pero luego llegó alguien y dijo, voy a hacer un mejor libro. Y este libro tiene siendo un exitazo 2000 años, así quedó superior en edición. Fue un hit, ¿ok? Y que todavía está en el Billboard, ¿ok? No sé con qué compararlo, ¿no? Y otra cosa interesante que sale aquí es que Jesús, lo que hace es que se pone a hablar. Moisés, cuando hablaba con Dios, siempre pasaba algo. Oye, un terremoto, o una lluvia, o un fuego, siempre había como una cosa que era como que, a ver, pero que la gente en algún punto, el judío empezó a tener como cierto recelo cuando Moisés se iba a hablar con Dios porque estaban esperando que pasara algo. O sea, Moisés iba para la tienda del encuentro a encontrarse con Dios y era como que, vamos a ver qué pasa. ¿Qué va a llover? ¿Quién se va a quemar? La tierra se va a abrir un terremoto, siempre pasa algo. Había como miedo. Pero con Jesús no pasa nada. Eso lo único que hace es hablar. Pero lo que habla es rudo. Estamos en la zona Jara contigo. Está Fray Jorge Contramaestre. Y los acompañan, por supuesto, también los jóvenes de la JAR, las Juventudes Agustinos Recoletas. Gracias por estar con nosotros. Una cosa se me ha olvidado. No, es que mira, yo casi siempre se me olvida, ¿no? Usted se olvida de todo. No Gracias. se preocupe, entendemos.
Gracias. No, yo espero que eso venga con mucho amor, no como una recriminación. No. No se Con preocupe. cariño. Sí, con cariño. Sí, con cariño. Sí, con cariño. Porque es que, lo digo porque es que siempre se me olvida saludar a nuestro comandante en jefe, que nos escucha desde las alturas de su montaña, desde su castillo, nos escucha nuestra querida coordinadora Gisela Saldaña, Jenny Gisela Saldaña, ¿no? Aquí le queremos mandar un gran saludo, Y un fuerte abrazo. un fuerte abrazo, que se porte bien, nos estamos portando bien, ¿verdad? Obvio. Muy bien, nos estamos portando bien. Eso, Sí. sí me gusta, muy bien. Estamos dando bien, estamos haciendo todo lo que el guión nos está mandando. Ah, mira, ya me escribió, ¿viste? Ya me escribió. Gracias, ¿viste? David. Ya me escribió. Madre del Verbo encarnado. Si ustedes supieran, bueno, yo mejor aquí, voy a cortar esto aquí porque si ustedes supieran lo que esta mujer me escribe, de verdad, con tanto cariño. Bueno, también le manda Dios mío, también le manda saludos. De igual manera. para ella. Gracias. Bien, entonces, hemos hablado de el Sermón del Monte. Bien, Jesús es en una montaña, echa un discurso. Bien, superando a Moisés. Con tan solo las palabras, no vamos a meternos en todo lo que dice, porque vamos a pasar de una vez a la narración del Evangelio de Lucas del Sermón del Monte. O mejor dicho, Lucas lo convierte en un sermón de la llanura, en un llano. Bien, para entrar en el contexto, Lucas presenta primero la oración en el monte, porque primero ora Jesús, luego la elección de estos 12, y es cuando presenta a Jesús bajando a una llanura, y ahí empieza un discurso. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo presenta Lucas a Jesús en la narración de las bienaventuranzas? Bueno, Lucas presenta a un Jesús de pie, siendo esto símbolo de majestad y autoridad. La llanura representa que el mensaje de Jesús es para todo el mundo y que podremos entender su mensaje solo si caminamos junto a él. Muy bien, muy sencillo. Jesús está de pie, caminando, haciendo las obras que tiene que hacer, representa esa majestad, autoridad, primero reza, elige luego a sus discípulos, les da unas instrucciones, pero tiene unas cositas que vamos a profundizar. Esta llanura vamos a comparar o contraponer en el monte. Bien, de hecho, el sermón de la llanura de Lucas es como un poco más resumido a lo que expone Mateo. Bien, Mateo se extiende mucho más, Lucas lo pone incluso un poco más corto. Ahora, vamos a hacer una especie de comparación, ¿bien? O mejor dicho, sí, un cuadro comparativo, un cuadro en el cual vamos a colocar en exposición ambos sermones. La diferencia entre el discurso del llano y el discurso del monte, ¿se refiere exactamente al mismo discurso? Vamos con dos posibles respuestas. Bueno, una posibilidad sería que Moisés en el Antiguo Testamento, cuando legisla, lo hace en el Sinaí, monte. Y parece que Moisés está siendo reflejado en los discursos de Jesús, en Mateo. Mateo tiene 5 discursos, simbolizando los 5 libros de la Torá. El primer discurso es en el monte, representa al Sinaí. Y recordemos que para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Asimismo, Jesús está puesto en paralelo con Moisés, legislando desde el monte Sinaí. Por otra parte, en cuanto a Lucas, recurriendo al libro del Deuteronomio, podemos recordar un segundo momento legislativo de Moisés cuando los israelitas han llegado al final del Éxodo, a los llanos de Moab, y allí mismo vuelve a dar normas. Muy bien, muy bien. Hay que hacerle Un aplauso. un aplauso. Ok, les voy a explicar por qué estamos aplaudiendo a la gente que nos escucha. Hay que explicarlo. Dayana dijo tranquilamente Deuteronomio. Ahí está, otra vez. Otro vale. Pero qué emoción, qué emoción. Yo estoy buscando aquí los aplausos, pero no los encuentro. Bueno, no importa. Te felicitamos, Dayana. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo que dice, bueno, lo que acaba de decir Dayana es explicar qué es lo que sucede en el monte Sinaí con Moisés. Bien, esta presentación, un poquitico como sí, de resumida, de
¿Qué es lo que hace Mateo con el discurso del monte? Bien, simbolizando estos 5 discursos que simbolizan los 5 libros de la Torá, representa el Sinaí, esto si hubiese una montaña, etcétera, nuestra nueva ley, etcétera. Bien, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿responde Mateo al primer momento legislativo de Moisés, esta primera ley, y Lucas al segundo momento de los llanos de Moab, esta segunda ley? Es una pregunta muy interesante. Catherine. Bueno, como segunda opción, como segunda posible respuesta, tenemos de que también otros autores mencionan que más bien Mateo trata de insistir en Jesús, como Moisés arriba del monte. Y es quien... No, ya me confundí. Lo siento. Tranquila, Ya. tranquila, respira, todo está bien, todo es hermoso. Continúa. Ya. Y es Dios quien se revela y revela su ley. Mientras que Lucas está pensando en el pueblo entrando, Moisés estaba con Dios en el monte. Entonces, Moisés baja del monte y transmite al pueblo la palabra de Dios. En otras palabras, diríamos que Mateo se fija en Jesús como el nuevo Moisés. Momento en el que Moisés recibe esa revelación, muy bien. ¿Y Lucas? Y Lucas se fija en el pueblo que está a la espera y a la escucha. Momento en el cual el pueblo recibe la revelación. Fíjense que esto es muy interesante y hermosísimo. ¿Bien? Porque esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Bien? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, mientras Mateo expone una característica, una visión de lo que hace Jesús, Lucas se fija en otra cosa que hace Jesús. Bien, porque si nos ponemos un poquitico también a hacer un poquito de deducciones y a profundizar en el estudio bíblico, hay expertos en la Sagrada Escritura que determinan que primero, en el orden cronológico en el cual se escribieron los evangelios primero se escribe el evangelio de Marcos, luego el de Mateo y luego el de Lucas. Entonces es muy probablemente que Lucas supiera ya lo que Mateo estaba haciendo o hizo. Okay, como que, bueno, mira, no tengo necesidad de repetir otra vez porque yo conozco otras cosas que tú no has expuesto en tu evangelio, Mateo. Entonces Lucas lo que hace, lo que los expertos creen que hizo Lucas fue tomar lo mismo, bien, pero decir, claro, yo sé que Jesús hizo este sermón también de esta otra manera. ¿Por qué podemos decir que esto es real? Es muy fácil, porque es muy probable que Jesús no diera un único sermón. Si estuvo predicando 3, 4 años, lo más probable es que ese sermón lo haya dado un montón de veces en varios lugares. Exacto. Incluso lo haya perfeccionado. Entonces, claro, Mateo toma, bueno, voy a crear este sermón del monte de todo esto que dijo Jesús, y Lucas dice, bueno, voy a tomar este sermón, pero lo voy a colocar de una manera distinta porque yo sé que Jesús tiene otras perspectivas del mismo punto de acuerdo a dónde se situó. Cuando estuvo con el mundo judío, dio el sermón del monte, pero cuando estuvo con el mundo gentil, que no eran judíos, lo dijo de esta manera. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí. No es muy complicado, ¿no? Y claro, son 2 momentos. Entonces, un momento donde Moisés sube y hace ese sermón, y luego, bueno, ¿cómo lo recibieron? Como lo explica Lucas en el Evangelio. ¿Bien? Recordarles que entre la sala de controles y el plató hay una pared grande, como una ventana. Y no entiendo lo que ustedes me quieren decir. O sea, tú me puedes explicar qué es lo que tú querías que yo interpretara. ¿Qué es lo que me querías decir? Lo que pasa es que estábamos dándole a entender que estábamos practicando. Estaban practicando, modulando. Muy bien. Y usted no nos entendía. No, usted yo no entiendo nada. Tipo como que sí, no les sí, entiendo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Pero ahí se escuchó demasiado fuerte acá y usted no lo escuchó. No, porque por eso es una maravilla. ¿Eso qué significa? Que el plató funciona. Funciona definitivamente. Funciona muy bien, muy bien. De repente usted está sordo y ya no nos escucha. Ay, me está volviendo viejito. Una bromita. Una bromita. Claro. Para alegrar el día ya que está lluvioso. Está lluvioso. Pero mira, ya salió el sol.
No lo Ya salió el sol. Brian, va a ser las 6. Bueno, pero salió el sol, que es lo importante. Bueno, va a salir el atardecer. El atardecer. En mi casa el atardecer se ve bellísimo. Ay, amo los atardeceres. Eso es correcto. Eso es que son bonitos. Me gustan más los amaneceres. Ok, volvemos a nuestro tema. Breve adelanto sobre las bienaventuranzas. Bien, es decir, vamos a hablar ahorita un poquitico sobre Las cómo las bienaventuranzas. bienaventuranzas y sobre cómo nos podemos navegar en eso. Bien, que el nombre ya es espectacular, por eso lo haremos después. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Estas se convierten prácticamente en un recojo y la profundización de los 10 mandamientos. Bien, Ay. donde estamos insertados en la tradición muy importante del Antiguo Testamento. Por ejemplo, El Salmo. el Salmo 1. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios. Impíos. Impíos. Eso, muy Con bien. tilde. Así se Con aprende. tilde en la... o sea, Ni en exacto, la sí. senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Muy bien. Entonces, es hermosísimo porque el libro de los Salmos, que son 150 salmos en total, empieza con esta afirmación. Bien, dichoso o bienaventurado también se dice. La palabra dichoso o bienaventurado también son como sinónimos. Bien, dichoso y bienaventurado son como sinónimos. El que no sigue el consejo de los impíos, es decir, de los tontos. ¿Ok? De la gente que no es piadosa. Ni en la senda de los pecadores se detiene, es decir, que no va por donde no tiene que ir. Eso, cuando tu mamá te dice no te vas por ahí, que te vas a caer por ahí. Por ahí. Por ahí, ¿no? Por ahí. Porque algunas veces a la mamá de uno le dice, Jorge Luis, no te vayas por ahí. Y yo como que voy a ver qué pasa. Y ¡pum! Te das un... Y pasa. Te cae. Yo lo vi por experiencia. Está listo. No va a dar explicaciones con eso. Y aquí aparece un nombre clave. Yahvé. Yahvé no es una llave, sino Yahvé es el nombre que el pueblo judío le da a Dios, que en verdad no es un nombre, sino es una forma de llamar a Dios. Vamos después a profundizar en eso, porque esto es un poco como confuso. Pero para que no nos confundamos nosotros, vamos a decir que Yahvé es una de las maneras en las cuales el pueblo judío denomina que esa situación, esas palabras, es de Dios. Bien, ahora viene otro texto también interesante que es del profeta Jeremías. ¿Ok? Bien, que se puede citar como J.R. Catherine, ¿qué dice el profeta Jeremías? Bueno, el profeta Jeremías dice: bendito sea aquel que fija en Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. Es decir, que así como el Salmo dice dichoso o bienaventurado, Jeremías dice bendito aquel que. Entonces tenemos 3 sinónimos: bienaventurado, dichoso y bendito la persona, o bendita sea la persona que. Son 3 sinónimos. ¿Bien? Sí, sí. Sí. Aunque, bueno, si algún nerd o alguien quiere profundizar en esto, va a decir, bueno, pero es que no es exactamente... Es verdad, no es exactamente lo mismo, pero podríamos entender que tiene la misma intención de decir que esa persona es dichosa, está con Dios, es buena gente, que no encontramos tampoco mucha gente buena últimamente, pero bueno, ahí vamos. Y, claro, porque la otra pregunta que nos podríamos hacer aquí es, yo les preguntaré a ustedes, ¿ustedes conocen a alguien, ahorita en su mente, que ustedes dirían, con toda seguridad, esa persona es muy buena, esa persona es bienaventurada, esa persona es dichosa, esa persona está bendita? Que no sea Fray Jorge, por favor. Otro. No. O por lo menos que se acerque a eso. Una amiga. Ok, vale, ¿tienes una amiga? ¿Vos? Un padre, ¿no? ¿Algún padre? Ok, pues... o sea, la idea es pensar en una persona que tú digas, bueno, mira, no es que sea perfecta, ojo, no estamos hablando de una persona que sea perfecta. Perfecta no hay. Exacto, no, perfecto solo es Dios. Bien, Sí. pero digamos que una persona que cuando yo lea esto del profeta Jeremías o esto que dice el profeta
que es el Salmo, o aquello que dice el Sermón del Monte, o aquello que dice el Sermón de la Llanura, digo, oye, esto que estoy leyendo podría parecerse a tal persona. ¿Por qué digo esto? Porque en algún punto sería bonito decir, yo soy esa persona. Sería bonito. Por ejemplo, bienaventurados los que luchan por la justicia, porque la conseguirán. Una persona que lucha porque se haga justicia. En un mundo donde sabemos que la justicia es muy complicada de lograr. Sí, la verdad, no hay sí. justicia. Ok, vale. Entonces, pero qué bonito sería, oye, yo sé que alguien diga, yo sé que Dayana, yo sé que Catherine, en sus posibilidades luchan porque haya justicia. Sí. Justicia de verdad. Sí. No justicia parcial. Bien, justicia de verdad. O que digan, bueno, mira, dichosa es la persona que da limosna, ¿no? Y que digan, bueno, mira, tales chicos dan limosna por lo menos, no económica, pero sí su tiempo, sí su espacio, qué sé yo, no sé. O sea, me refiero un poquitico a eso. Vamos a después, en otro programa, hablar de estas bienaventuranzas. Sería bueno. ¿Ok? Para profundizar en ellas. Bien, lo que ahorita podemos dar en claro es que las bienaventuranzas pasan a ser aquellas promesas que inauguran la nueva imagen del mundo y del hombre o de la humanidad si empezamos a vivir según lo que Dios manda para nosotros, cuando actuemos o veamos nuestra vida y de los demás a través de él. Es decir, las bienaventuranzas están para que con su realización, cuando nosotros las realizamos, podamos no reflejarnos a nosotros, sino a Jesús. A Jesús. Pregunta rápida. Dayana, si tú dijeras con una frase o con un pensamiento, ¿con qué te quieres quedar? ¿Qué aprendiste del programa de hoy? ¿Qué dirías? Que Jesús siempre nos va a guiar, que Él siempre va a estar ahí y nos guiará siempre por el buen camino. Muy bien. Catherine, si tuvieras que decir algo que aprendiste o con qué te quieres quedar el programa de hoy, ¿qué dirías? Bueno, yo creo que me quedo con lo que hemos hablado, ¿no? Ujú. Ha sido importante porque, bueno, hay algunas cosas que no sabía, Ujú. pero ya Bueno, se aprende. platicándolo con usted, con todos, se aprende y Que para eso estamos, para aprender. sí, Claro. para Exacto. aprender. Yo no tengo ningún problema. Estamos aquí para aprender. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda la gente que ha compartido su espacio con nosotros. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en la Zona JAR. Gracias Dayana, gracias Catherine por habernos De igual manera, acompañado. Un saludo. Un saludo por supuesto a sus padres, a su familia, a nuestra coordinadora maravillosa, a Jenny Gisela, Gisela, por un supuesto. saludo enorme. Claro que la veamos pronto. Así que sigue con nuestra sintonía, no te despegues de Santa Mónica Radio porque acompañamos tu vida. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima semana. ¿Estás listo para un cambio? Zona JAR, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Zona JAR, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Gritándote, ¿dónde estás cuando me